Muy buenas noches y a través de RPP a los compatriotas que nos ven. Bueno, hemos tenido una conversación con el congresista José Luna Morales. Ya acabó la legislatura, Dittel. Y bueno, ¿cuál es la evaluación en términos generales que hace usted de la actuación del Congreso? Usted ha sido crítico, lo he visto en varias sesiones plenarias, respecto a propuestas que usted mismo ha considerado populistas, antitécnicas e inclusive reñidas con la Constitución. Pero ¿cuál es el balance que usted hace? ¿Se siente satisfecho o no con la labor del Ejecutivo en esta legislatura? Del Legislativo. A ver, Carlos, lo primero que te tendría que decir es de que nos va a dar un respiro al país que el Congreso entre en receso hasta febrero del próximo año. ¿Por qué dice eso? Sí, pues porque a comparación de algunos de mis colegas, yo sí no estoy muy satisfecho. No voy a decir nada satisfecho porque sí hay leyes que han sido buenas, como por ejemplo la del cáncer infantil, que se han aprobado en este Congreso, pero en el balance general yo sí no estoy muy satisfecho con el desempeño como institución. No lo voy a personalizar, sino como institución, con las leyes que se han aprobado, ¿no? Y son ya dos leyes que han sido declaradas inconstitucionales, pese a que se les advirtió, pese a que se les dijo, ya es como que moneda corriente a veces escuchar, y con esto no estoy cometiendo ninguna incidencia, porque en el Pleno del Congreso se ha dicho, cuando se les ha observado algo, y he recibido respuestas como, bueno, esperaremos a ver si el Ejecutivo lo observa, pues y ahí corregiremos. No, entonces, ese tipo de respuestas no son las que deberíamos escuchar en el Parlamento. O como, por ejemplo, ayer algunos de mis colegas se han sentido pues aludidos, y yo no dije nombres, cuando varios reclamaban el TIMS y decían, pero ¿por qué no nos pasan los proyectos de ley? Ya basta de estar aprobando proyectos y leerlos. O sea, paréntesis a esto, como decía yo, pues en mi época escolar, qué roche, pues, ¿no? Que estés diciendo de que apruebas las leyes sin leerlas. Pero lo trágico de esto, Carlos, es que no se nos había pasado. El texto que reclamaban se nos había pasado el sábado pasado, el día 26, con la agenda. Entonces, entre el 26 y ayer ya habían pasado varios días y se supone pues de que tienes que leer, ¿no? Ya, y por último ya, si no quieres leerlo, se le paga pues un buen sueldo a tus asesores para que te lo lean y te hagan una ayuda a memoria. Y ya, si no lo quieren leer tus asesores, hay un ítem, creo que se le dice en Word, en donde te transforma el texto en audio. Ya, no leas, pues escucha por lo menos, ¿no? Hazte tu audiodictamen y llega pues informado al Congreso, a la sesión, también para que sepas lo que votas, ¿no? Y me preocupa, pues, porque mira, se aprobó en Arengas, recordarás tú, la ley de los peajes. Ajá. Lo de la concesión, la intervención, la suspensión. Ok. Se aprobó, se hizo bastante autobombo. A las semanas nada más se declaró inconstitucional. Ajá. Y el tema no es que se declare inconstitucional, Carlos, el tema es el perjuicio económico para el país. Porque si esto termina en arbitraje Cinciadi, quienes vamos a pagar, y digo quienes vamos a pagar los millones de dólares que nos vayan a imponer como indemnización, somos todos los peruanos. Entonces, cientos de millones de dólares que podrían ser utilizados pues para camas UCI, más vacunas, no sé, para cualquier otra cosa. Incluso, el populismo le roba pues al ciudadano. Incluso, congresista, hace poco nomás otro ejemplo es lo aprobado con relación al PBI y el sector de educación. Sí, pues, ¿no? Sobre el Producto Bruto Interno, ¿no? Ahí, pues, mis colegas se les ocurrió la genialidad de decir, hay que poner 6% del PBI para educación. Y se les explicó que no se puede utilizar un indicador como el PBI para asignar recursos a un sector. Pero además de eso, no se puede estar cambiando la Constitución para decir que al sector de educación se le va a dar 6% del PBI. ¿Cuál fue la lógica? Yo supongo que decir, apostamos por la educación, ¿no? Pero yo creo que apostar por la educación, por ejemplo, significa dar el ejemplo. Apostar por la educación es, por ejemplo, no apoyar y aprobar leyes populistas como la de nombrar automáticamente y sin mayor análisis
el tema, por ejemplo, de los docentes, sin que se haya hecho un análisis serio y técnico del tema. Apostar por la educación, por ejemplo, es no hacer papelones en el hemiciclo y demostrarle a los jóvenes que van a ser ciudadanos que hacer política no es hacer un show, que hacer política significa dedicarte, leer y además de leer, procurar expresarte de la forma más feliz posible. Hacer política y demostrar que tienes buena educación es, por ejemplo, no estar amedrentando a tus colegas. Sí, claro. ¿No? Lo que ha pasado con Mirta Vázquez, con César Combina y con cuanto colega que no comulga pues, con el pensamiento único populista, entonces la jauría de redes sociales arrecia contra esas personas y en algunos casos, como ocurrió en una oportunidad, lo comentó Mirta Vázquez, se está pues moviendo en unos chats o demás el querer hacer una trifulca en la puerta de su casa, sin importarles que Mirta es madre y que más allá del tema político tienen que respetar espacios, ¿no es así? Eso sí es inaceptable de todo punto de vista. Uno puede discrepar con la conducta o con la posición de un parlamentario sobre X temas, pero incitar a la violencia en cualquier sentido, en cualquier caso, sí es inaceptable. Dítel, yo quería preguntarle ahora, o quería pedir una opinión sobre lo que está ocurriendo en el norte del país. Lamentablemente hay 3 personas fallecidas, ¿no? Eso es algo que nadie puede aceptar. Pero, a ver, ¿es toda esta situación o parte de ella responsabilidad de este Congreso? ¿El Congreso tiene su parte de responsabilidad, para ser más claro en la pregunta? Yo creo que todos tenemos, todos me refiero como institución, ejecutivo, legislativo y además también parte, ¿cómo se llama?, de algunos elementos de lo que se llama la sociedad civil que están utilizando quizá esto con fines políticos también, ¿no es así? Pero ciertamente yo no voy a hablar sobre el tema del Ejecutivo, ya sobre el señor Sagasti tendrá que hacer su mea culpa respecto pues de la inoperancia del Ejecutivo frente a este tema, y digo inoperancia porque ellos simplemente le han soplado la pluma de la responsabilidad del tema al Legislativo y simplemente lo que vi es un tuit por ahí de la Premier diciendo, bueno, esto no es lo mejor, no es perfecto, pero el primer paso, dijo. Bueno, no, algo es algo, ¿no? Y sí, yo creo que parte de responsabilidad tiene el Congreso, y lo digo como institución, no lo voy a personalizar ni en bancadas ni en congresistas, voy a asumir esa responsabilidad incluso quien te habla porque soy parte de la institución. Y te digo por qué, porque la institución como tal, el Congreso de la República, no ha sabido adecuadamente asumir esta responsabilidad de legislar en el tema agrario. ¿No cree, Dítel, perdón, que fue un error del Congreso derogar la ley agraria? Mira, justo a eso iba, Carlos. Se les advirtió que no se podía a la bruta y a las locas derogar una norma sin tener claro qué es lo que se va a hacer. No les importó, igualito la derogaron. Bueno, han pasado semanas y mira lo que pasó en el tema. La presidenta del Congreso, no sé si el término cabría, pero poco más y en pellones lleva al presidente de la Comisión de Economía a que sustente los dictámenes en el Congreso, porque lamentablemente pues el presidente de la Comisión de Economía se ha demorado, pues el señor hizo ayuda para poder tener un texto, y no uno, cinco, sí, no uno, cinco, ¿no? Y a él le ha parecido gracioso, ¿no? Porque a mí me ha causado indignación que el presidente de la Comisión de Economía incluso se haya reído cuando ayer decía en el Pleno, sí, bueno, pues vamos por el 5º texto sustitutorio, ja. No, o sea, yo no sé si es que, no sé qué habrá pensado el presidente de la Comisión de Economía para reírse y decir pues que ha tenido que haber 5 intentos de un texto sustitutorio, que además es un pésimo texto sustitutorio, ¿no? Que no resuelve nada y finalmente está dejando un mal precedente para los demás sectores, ¿no? Ahora, esta norma lo que va a generar
es que los demás sectores económicos, llámese los trabajadores de los demás sectores económicos, también quieren pues su ley. Ahora van a querer la ley de la ley del trabajador minero, la ley del trabajador ambulante, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a meternos en un terreno que al Congreso no le compete, que es que el Congreso fije remuneraciones por ley. Exacto. Entonces, pero era pues necesario pues que mis colegas tengan aplausos, supongo yo. Congresista, una última pregunta. Recordamos en las protestas cuando Manuel Merino asumió la presidencia, Martín Vizcarra fue vacado, las muertes lamentables, ¿no?, de 2 jóvenes, después vinieron otros 2 fallecimientos en las protestas iniciales de hace unos días, ahora estos 3 decesos, y en esa oportunidad se atribuyó la responsabilidad política al gobierno breve de Manuel Merino. Ya se dijo, recuerdo aquel sábado, 14 de noviembre, que debe dar un paso al costado, había quedado deslegitimado. ¿Es la misma situación, cree usted, que se presenta ahora? Mira, la situación es la misma. La situación, y me refiero a que durante 2 gobiernos, llámese atribuirle el de Manuel Merino, la responsabilidad, perdón, de los fallecimientos al actual gobierno, ¿a eso me refiero? Carlos, no se te escuchó, discúlpame. No, atribuirle la responsabilidad de estos decesos, los de hoy, al gobierno, como ocurrió en aquella oportunidad. Yo creo que ni a uno ni a otro, porque yo creo que las responsabilidades penales, y en este caso, las que se le atribuyen o se deben atribuir a la muerte tanto de Inti como de Brian, como los ciudadanos que han fallecido, ¿no? Durante el gobierno del señor Sagasti, no pueden ser atribuidos pues a grosso modo, al gobierno, al presidente o en retórica abierta, vamos a llamarlo así, ¿no? Quizá algunos para un discurso electorero, lo utilizarán, pero yo sigo creyendo de que la investigación penal deberá determinar quiénes son los responsables y decir, el responsable era Merino, ¿no? Entonces, los que gritaban eso, no los escucho ahora gritar el responsable es Sagasti tampoco, ¿no? Claro. Con lo cual te muestra pues que la indignación y el penalismo de redes, ¿no?, es bastante subjetivo además. Bueno, congresista, permítame un minuto, por favor. Justamente tenemos aquí un pronunciamiento a través de las redes sociales de la presidenta del Consejo de Ministros. Ahí está. Como gobierno nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a los familiares de los peruanos fallecidos en el marco de las protestas en el norte. No hay ningún motivo que pueda justificar la pérdida de vidas humanas. La protesta es un derecho de las personas. No debe llevar esto a cometer actos de violencia. Lo rechazamos enfáticamente. Se ha dispuesto al Ministerio del Interior una exhaustiva investigación de estos hechos. El gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias para restablecer el orden interno y la paz social. Y por último, convocamos a los congresistas de La Libertad a sumarse a los esfuerzos del Ejecutivo para establecer un espacio de diálogo y trabajar juntos por un desarrollo agrario sostenible. ¿Qué le parece este pronunciamiento, congresista? Una verdad de perogrullo. ¿Qué cosa podría decir la señora Bermúdez? Digamos que eso está en el manual, ¿cómo se llama? Elemental, que tiene que decir algo así. ¿Qué podría decir la señora? Ofrezco la cabeza de Eliche, así como se hizo todo un tema con Merino, también hagan una marcha contra nosotros, ¿no? Bueno, o sea, era lo mínimo que se espera. Ahora, lo que yo sí quiero decirte, Carlos, espero que esa famosa investigación, ¿no?, llegue pues rápido a una conclusión, y yo supongo que es una investigación interna del Ejecutivo, porque la penal la tiene a cargo el Ministerio Público. Será a nivel del Ministerio del Interior, me imagino, la actuación de la policía, ¿no? Sí, bueno, que el señor Eliche se investigue él mismo y que el director general de la policía se investigue él mismo, ¿no? Ojalá que eso no sea pues un engañamuchachos como eso que he escuchado en la mañana en el Congreso, donde la congresista Cabrera señalaba que se metieron a su oficina y se han robado, bueno, han hurtado su computadora. Dio a conocer que también pasó lo mismo con Lucho Roel y con Otto Gibovic, ¿no? Lo cual te demuestra pues que el Congreso
puede entrar un asesino serial y hacerte algo en los pasadizos, o puede pasar cualquier cosa y nadie sabe nada, es una pampa. Y la respuesta que hemos recibido como congresistas es: eso está en investigación, Muy bien. ya en su momento lo sabrán. Mientras tanto, por favor, pónganle candado a sus bolsillos, porque a lo mejor entran y les terminan robando y tampoco nos enteramos, Muy ¿no? bien. Entonces, la verdad que es una vergüenza que se nos responda de esa manera, ¿no? Pero en fin, yo me imagino que debe ser el nerviosismo y la proximidad al fin de año que los tiene con la cabeza en otra cosa, ¿no? Muy bien, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y, bueno, que tenga un feliz año, por supuesto. Ojalá, Carlos, ojalá, y que el próximo año sea menos peor que el 2021 y que llegue la vacuna para el COVID y contra el populismo legislativo. Un fuerte abrazo, Carlos.